De regreso, así las cosas con el tema de las administradoras de fondos de pensiones. Ha sido debate no solo en las últimas semanas, tenemos años lidiando con diferentes perspectivas y claro que las distintas voces de la sociedad, los economistas, los sociólogos, los activistas, los investigadores, los políticos de diferentes partidos políticos tienen también sus diferentes opiniones. Vamos a conversar con Matías Poch, una cara, una voz conocida y qué bueno tener la oportunidad de tratar este tema nuevamente en Así las Cosas, pero teniéndolo a él como protagonista. Se emitieron dos textos importantes: Sistema de pensiones, de la estafa del siglo a un modelo justo e incluyente. Tenemos dos versiones al 2019, vamos a empezar por ahí, Matías, porque hay mucha información de interés para la ciudadanía que debemos conocer. Yo creo que hay muchas opiniones, pero no se conocen a fondo todas estas cosas. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Qué tal el estado de emergencia COVID-19? Tatiana, estoy bien, te agradezco muchísimo la invitación, es un tremendo honor y un placer poder conversar contigo eh, y, y colaborar con el gran trabajo que haces por esta sociedad. Estamos bien, como te decía, dentro de un país que está verdaderamente mal, pasándolas muy difícil la mayoría de la gente y tratando de hacer un aporte en lo que podemos para que por lo menos las discusiones públicas eh, estén algo balanceadas en medio del desequilibrio tan marcado que tienen y la tendencia tan marcada hacia siempre privilegiar a los mismos de siempre y a las mismas de siempre, ¿verdad? Claro, las desigualdades se han conocido muchísimo más en Así esta es. crisis del coronavirus. Y debemos hablar de seguridad social, derecho fundamental que está incluido, ¿no?, en nuestra Constitución, artículo 60. También de este texto del ISCOS, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo italiana, que está presente en varios continentes. Matías, cuéntame un poco sobre la investigación de la misma. No es un tema que se trata ahora, por el COVID-19 y la situación de los trabajadores en República Dominicana. Ujú. Sí, bueno, nosotros tenemos ya, empezamos a trabajar el tema del Sistema Dominicano de Seguridad Social en 2015. Hicimos nuestra primera publicación grande en 2016 y a partir de ahí no solo continuamos publicando, y el año pasado de hecho se publicaron dos libros, ese que tú tienes, que fue en marzo de 2019, y en noviembre del año pasado también publicamos un libro abordando el, la dimensión de las pensiones y la dimensión de los riesgos de salud, los famosos, comillas, seguros de salud Sí. en este sistema. Pero al mismo tiempo, desde 2016 empezamos a participar, porque se nos invitó en diferentes convocatorias en el Congreso Nacional, sean en el Senado, en la Comisión Bicameral, que estuvo trabajando desde 2019, apoyando a las centrales sindicales, en 4 años que han sido de tratar de mover un camión que está con el freno, eh, con el freno de emergencia puesto también, con la emergencia puesta, y además está cargado de rocas, tratando de empujarlo, porque suena muy bien hablar, porque se sabe que la gente lo pasa muy mal con este sistema, entre comillas, de seguridad social, que no es seguridad social. Se sabe que la gente lo pasa muy mal, se habla sobre todo de pensiones, y debería llamarnos a la pregunta: ¿por qué no se habla de algo que la gente sufre todos los días, que es ese mundo de las famosas ARS, las prestadoras de servicios de salud? Pero en realidad, cuando toca la hora de las decisiones, no se mueve nada, todo sigue igual. Y se puede debatir, se pueden presentar propuestas, se presentan libros, se muestra cómo el mundo, la mayor parte de los países donde este sistema se había impuesto, se salió de este sistema, como incluso el año pasado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Especializado en Seguridad Social, sacó un reporte llamando a la desprivatización. O sea, cómo hay todo un
En Chile las movilizaciones sociales son con el tema AFP en el primer plano, y sin embargo, aquí se sabe todo eso, se dice todo eso, incluso hay políticos y políticas que hablan de eso, pero a la hora de tomar decisiones, de legislar, de votar en la Cámara, de hacer propuestas, de gobernar, terminan siempre poniendo el sistema como está desde cuando los bancos lo capturaron y terminaron logrando este proyecto, esa ley que es el 8701, que es un sistema organizado para hacer negocio. Una cosa, has dicho que no se puede llamar seguridad social. ¿Qué nombre pudiéramos colocarle entonces, por un lado? Y por el otro, la participación de los políticos de diferentes partidos, tanto el oficialismo como la oposición, mutis, frente al tema de la seguridad social, Matías. Totalmente. Fíjate, primero, a mí me encanta, tú sabes que este sistema, en los 80 se empezó a discutir la necesidad de cómo hacer algo con el famoso seguro social en República Dominicana, que ciertamente fue un sistema que en realidad estaba muy poca gente incluida en materia de pensiones, en materia de salud, la gente que podía resolvía con igualas médicas privadas y todas esas cosas. Y se empieza a discutir un proyecto que termina siendo una iniciativa legislativa con la colaboración e incluso con el patrocinio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Llegado el cambio de gobierno y de Congreso en el 2000, ya en los 90, los grupos financieros habían visto el caso chileno, ya el Banco Mundial y otro organismo, pero resalto el Banco Mundial, que ha sido el gran patrocinador del modelo que tenemos, vino con su receta. Entonces, entre la combinación de la presión de los grandes grupos financieros y del Banco Mundial, que además da préstamos, entonces esos préstamos los condiciona, lograron desviar ese proyecto, que no era del todo bueno, pero era bastante más solidario y bastante más con enfoque de derechos, y logran imponer esta copia que es una mezcla entre el modelo de pensiones chileno y el modelo de salud colombiano, y chileno también. En la discusión y después en su montaje, un famoso político dominicano que fue vicepresidente, Rafael Albuquerque, es decir, una persona que incluso fue, que más allá se le reconoce como una persona dedicada al derecho laboral, al tema de las políticas sociales, se los dijo a ellos: este sistema no va a ser de seguridad social, va a ser un negocio seguro. Y yo creo que eso, ¿y por qué no es seguridad social, Tatiana? Por una cuestión fundamental. Seguridad social son dos palabras que van juntas, que nacen en los años, sobre todo en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene una premisa básica. La gente no puede estar condenada, ¿sí? No puede estar condenada a la falta de ingresos, al hambre y al padecimiento, salvándose por sí sola. La gente tiene que tener un sistema donde la sociedad se hace corresponsable, todos y todas nos hacemos corresponsables del destino de cada quien ante la necesidad. Y fundamentalmente ante la necesidad de la ausencia de ingresos, porque llegaste a una edad en que ya no puedes trabajar, o se supone que la sociedad dice: mira, una persona de tal edad debería ya poder descansar porque tienes una discapacidad o una enfermedad que no te lo permite, o porque falleciste y tu familia todavía no está en edad productiva y necesita de un ingreso. Y también para financiar seguros de desempleo, para financiar salud. La seguridad social se basa en el principio de que nadie queda a la deriva o a su propia suerte, primero. Desamparado. Segundo, es seguridad porque hay cosas que están garantizadas. Yo sé que si yo contribuyo, yo voy a tener derecho garantizado y la ley me la garantiza. Yo voy a tener un ingreso que yo conozco, que yo sé, ¿sí? Y que me va a permitir, primero que nada, vivir con una básica dignidad. O con una básica dignidad. Y que además yo sé que voy a obtener a cambio de mi esfuerzo. Y por último, como te decía, es social y es solidario,
¿Por qué? Porque, o sea, no es individual, no es algo que depende de cuánto yo junté en mi fondo, no es algo de qué color es mi seguro, mi llamado seguro, ¿verdad? Platinum, gold, no sé cuánto, plus, max, sino que la sociedad dice, bueno, en nuestras sociedades, y sobre todo las latinoamericanas y una como la dominicana, son una mayoría trabajadora que gana poco y una parte minoritaria que gana mucho. Y entonces la seguridad social se basa en que los que más tienen ayudan a los que menos tienen, y en que los más jóvenes ayudan a los menos jóvenes. Y entonces tratamos de que no importa si tú eres mujer y yo soy hombre, no importa si tú eres más joven que yo o viceversa, o a la inversa, no importa si tú estás en edad fértil y yo no, ¿verdad? O si yo tengo una condición de salud diferente de la tuya, todos y todas tenemos un derecho a la salud, a la pensión, que es una sustitución del ingreso que ya no podemos obtener trabajando. Tenemos una protección si no tenemos empleo, estando en edad productiva y pudiendo trabajar, pero no tenemos empleo, y tenemos eso, y la sociedad se hace responsable de que lo tengamos, y no importa ni mi clase social, ni mi género, ni nada de eso. Esas son las premisas de la seguridad social. Eso es lo que no tenemos. Eso es lo que no tenemos. ¿Le llamamos como estafa, negocio? ¿Cuál es el negocio? Es una estafa, es un saqueo. Porque sobre la base, yo siempre lo explico, o sea, las AFP viven, pero no aquí solamente. Yo te tengo un dato, te tengo un dato que te quería aportar. Por ejemplo, tú tienes que en República Dominicana, a 2019 se habían negado a diciembre el 31% de las pensiones por discapacidad y el 60% de las pensiones por sobrevivencia. Pero luego tú dices, bueno, esas son las personas que necesitaban y se les negaron. Pero luego tú tienes todo el entramado, las fórmulas de cálculo de la pensión, las tablas de edades donde te proyectan que la gente vive hasta 110 años, todas esas tablas de edades, todas esas fórmulas, y la propia lógica de que tú te pensionas con lo que tú lograste acumular, lo cual a la mayoría que gana bajos salarios, que muchas veces tiene empleos precarios e inestables, que no logra tener todas las cotizaciones, al final se pensiona con una miseria. Pero no solo eso, en Chile está demostrado, y Chile ya tiene 40 años con este modelo, personas que tienen un muy buen fondo, porque lo que la persona debería es averiguar cuánto tiene de fondo, ¿sí? Aún las personas que tienen, fíjate que en Chile, José Piñera, el hermano del actual presidente, fue el propulsor de esta reforma neoliberal en el sentido que retiran al Estado y convierten lo que es un derecho humano y social en un negocio, en manos de empresas financieras. Él dijo, la gente se va a poder retirar con el 70% de su ingreso promedio. ¿Tú sabes cuántas personas se van a retirar con el 70% de su ingreso promedio en Chile? El 3%. El 3%. En promedio, en Chile, una economía más grande, con más formalidad, con más regulaciones, la gente se pensiona con el 20% de su ingreso promedio. En República Dominicana vamos a tener un retiro proyectado del 22.8%. Eso quiere decir, para que alguien tenga una idea, y con eso termino la respuesta, en República Dominicana, el 71% de las personas que cotizan ganan como máximo 23,000 pesos. Eso significa que las personas en Chile, pasa igual, aquí las personas ganando 25,000 pesos se van a pensionar con 5,000 pesos. Y mientras tanto, tú sabes lo que se están ganando las FP. Eso es una estafa. Y lo mismo pasa con las RS, que todo el mundo sabe que el ingreso que tienen es el ingreso de su cotización, de tu cotización, y que la ganancia que ellos obtienen es sobre la base
de no cubrirte, de todas esas pilas de cosas que la gente cuando va a la farmacia, cuando va a la clínica, cuando va al hospital, le dicen no te lo cubre, no te lo cubre, no te lo cubre. La diferencia, todas esas no te lo cubren, es la forma en que las ARS ganan dinero. O sea, las AFP y las ARS ganan dinero sobre la base de negarnos nuestro derecho y tienen toda una legislación, resoluciones, reglamentos creados a su medida para eso. Eso es una estafa, es un negocio y no es un sistema de seguridad social. Varias cosas que mencionaste, Matías, sobre los ejemplos en diferentes países de Latinoamérica. Citaste Chile y Colombia de manera puntual. Sí. ¿Qué otros ejemplos pudiéramos, grosso modo, mencionar de movilizaciones, de revisiones importantes a estas leyes de seguridad social y también la participación colectiva? Porque debo sumar el comentario que me preocupa cuando hacemos la comparación con Chile, una sociedad muchísimo más empoderada, movilizada, consciente, participativa, y en ese sentido República Dominicana pues se queda bastante detrás. Cuéntanos un poco sobre eso que pudiera servirnos quizás para un mayor despertar, para la colocación del tema en el debate público con más incidencia, de forma más reiterativa, sin entender los intríngulis, los asuntos de tablas que bien tú mencionas, la capitalización, todas las inversiones que se hacen, porque sabemos que es quizás complejo para una gran mayoría, pero sí, el cómo, ¿no? Ir avanzando en ese sentido. Sí. Fíjate, te respondo eso y antes te digo, para que se entienda, por ejemplo, cuando se habla de las tablas de edades, la idea y de las fórmulas que usan, primero es colocarle todas las trabas posibles a la gente para que solicite su pensión. Después, todos los mecanismos, que son fórmulas, tablas de edades, para hacer, como se ha demostrado en Chile, que la gente así fue como se le vendió, usted es dueño de su dinero, pero en la práctica todo está montado y tienen una institucionalidad a su medida para que a través de resoluciones, ellos no discuten las leyes, ellos sencillamente funcionan con resoluciones, que esas no son discutidas, ellos se ahorran la molestia de la democracia. Claro, pero por ejemplo, las tablas económicas, ¿sabes? No, aquellas publicado que la gente quizás no entiende de la gran cantidad de dinero que han podido circular. Claro. Las ARS eso han hecho un trabajo, un lobby bastante importante. Un lobby. Y cuando te hablo de la edad, por ejemplo, es como este sistema de pensiones, y en Chile está comprobadísimo, y aquí también, el otro día una usuaria de Twitter lo compartía. Mira, me metí en mi AFP y calculé, y resulta ser que por ser mujer me toca una menor pensión. Y eso es lo mismo que en Chile. Y sí, pues ¿sabes por qué? Porque supuestamente lograr vivir más es un logro de la humanidad, por lo menos de las capas medias para arriba que logran una mejor calidad de vida. Resulta ser que como aquí se trata de que tú eres un costo, o sea, tú supuestamente eres el dueño o la dueña del dinero, tú supuestamente eres la beneficiaria, pero en realidad tu cotización es su fuente de ganancia y tú te vuelves un costo. Entonces tú, como mujer, tienes más esperanza de vida que el hombre, eso entra en la fórmula. Y la fórmula a una mujer con igual trabajo que un hombre, con el mismo salario que un hombre, con las mismas características, le va a tocar una menor pensión por el solo hecho de ser mujer y por el pecado de tener mayor esperanza de vida. Una locura. Claro. Entonces, pero Matías, que no se nos quede, porque no podemos mencionar caso Cuba, ni Puerto Rico, ni las islas que aún son colonias europeas, pero sí los demás países latinoamericanos, fuera de Chile y Colombia, ¿qué pudieras tú recordar que nos sirva a nosotros como... Sí, ahí va. Entonces, fíjate, este sistema, que se sepa, de 154 países, 154, donde hay sistemas de pensiones en los cuales la gente tiene que cotizar, solo se logró imponer en 10. En 38. Solo se logró poner y de esos 38 solo quedan 10. Estos sistemas de pensión. Fíjate que Estados Unidos, desde cuya academia, sobre todo la escuela de Chicago, se promovió todo esto,
En Estados Unidos no existe esto. Y tú tienes un premio Nobel de Economía como Paul Krugman, que ha dicho, menos mal que Estados Unidos nunca privatizó las pensiones como nuestros expertos les asesoraron hacer a Chile y otros países de América Latina. Entonces, solamente quedan 10 países del mundo. Y de esos 10 países, 4 están en América Latina, donde el sistema es principal, porque hay países como Perú que lo tienen, pero combinado con otros. Chile, República Dominicana, El Salvador y México. ¿Qué tiempo le llevó a esas sociedades salir de esos sistemas? Bueno, si se hizo a través de una presión ciudadana. Claro, por ejemplo, en Bolivia, en Argentina, el sistema también se había impuesto con pensiones de hambre, claro, y fue la combinación de una gran movilización social, porque eran países que en el caso de Bolivia, con pensiones mucho más modestas que en Argentina, pero que igual la gente recibía su pensión, la gente se movilizó y logró eso, tener una conexión también con gobiernos y con congresos que respondieron en su momento a las demandas populares, ¿sí? Y la ciudadanía se encargó de que hubiesen hombres y mujeres en los puestos públicos que les rindieran cuenta y le respondieran. Así que de 9 países en América Latina donde este sistema se impuso, solo queda en 4. En esos 4 se han hecho reformas igual importantes. Solo hay uno donde este sistema no se toca. De hecho, nunca nuestro Congreso ha fiscalizado esto. Nunca. Y nunca lo ha reformado. Y ya va para 20 años. De hecho, la propia ley dice que a los 10 años este sistema debió haber sido revisado. Eso tocaba en 2011. ¿Ocurrió? No ocurrió. ¿Qué sí ocurrió? En febrero, el Congreso que hoy, tú me preguntabas por los partidos, el Congreso que hoy muchos congresistas, uno los ve hablando de que la gente saque de su propio fondo, que la mayoría tiene muy poco, el dinero para pagarse lo que el Estado, lo que la sociedad, lo que las instituciones, lo que las AFP no quieren dar, que la gente se lo pague con lo poco que tiene, como siempre pasa. Sí. Que contrarresta con la propuesta de, por ejemplo, Jonathan Liriano, que se ha estado compartiendo, candidato a diputado, una propuesta del Fondo Solidario, de las ganancias de las AFP. Exacto. Las AFP lograron que al vapor en febrero esos congresistas y esas congresistas de todos los partidos le hicieran una reforma que lo que hizo fue aumentarle cambiarle a la comisión con la que las AFP cobran, cambiarla para que las AFP tengan más ingresos y más ganancias. Y eso pese a 4 años donde estuvimos proponiendo una reforma, presentando un anteproyecto, explicándoles. Cuando se presentó ese proyecto se lo explicamos muchos y muchas, les explicamos, esto lo que va a hacer es darle más ganancia a la AFP. Lo aprobaron. Ahora parece que las AFP son un monstruo, pero hace 3 meses le aumentaron sus ganancias. Las AFP son un monstruo, pero es muy curiosa la lucha, porque dicen que las AFP son una mafia y un monstruo y todo eso, pero la medida es a costa de la gente. Y Jonathan Liriano, afortunadamente, ha tomado lo que hemos estado durante más de un mes construyendo. Ya somos más de 94 centrales sindicales, plataformas y coaliciones y organizaciones que desde hace más de un mes empezamos a decir, ya los trabajadores, cuando hubo la crisis de 2003, la cubrió el Estado con impuestos de la gente. La crisis fiscal de 2012 se cubrió con más impuestos para la gente. Ahora la gente ya ha perdido sus empleos, la gente ya ha perdido sus salarios. La gente ya está pagando además la economía paralizada, la propia enfermedad. Entonces decimos, momentito, si quieren, ya que no han revisado nunca la ley, nunca han fiscalizado, porque la propia ley se incumple. Esa ley que es a medida de la AFP y la ARS, la incumplen y nunca la han fiscalizado. Ya que no la tocan, si la van a tocar ahora, tóquenla para que esta ayuda, si va a salir de la seguridad social, no sea de las pensiones de la gente, sino que salga de las ganancias de la AFP. Y ahí fue que hicimos una propuesta que afortunadamente gente como Jonathan la han tomado y la están
poniendo sobre la mesa en el debate político electoral en hora buena. Él y tú también, Matías, junto a tus compañeros que siempre tienen el ojo crítico frente a los diversos temas que afectan a la sociedad, debo decirlo, ¿eh? Y mira, que tú decías de la reforma y de la revisión a la ley que está pendiente, 01, señores. También esos conflictos que tiene desde el inicio, desde que nace, con la misma Constitución. O sea, que hace tiempo de ese aspecto. Y en cuanto al tema económico, ¿cuántas veces no hemos hablado del crecimiento de un 5% en República Dominicana? Sin embargo, ustedes planteaban que ese poder adquisitivo de los trabajadores se ha visto disminuido en comparación con 1996. O sea, hablamos de un porcentaje importante que también es la devaluación, la inflación, el valor del dinero en el tiempo, que son muchas discusiones. Yo quiero, ya casi concluyendo, Matías, porque me viene, ¿no?, a recordar que gran parte de nuestra población tiene menos de 35 años, y lo veíamos con el tema de las elecciones. ¿A qué atribuyes tú que no estemos debatiendo, no estemos marchando, no estemos logrando una mayor movilización con el tema de la seguridad social, vinculándola a nuestra gran población joven en República Dominicana? ¿Por qué no cala? Al igual que la educación, al igual que el tema medioambiental, bueno, pasa con el tema de los derechos de las mujeres. Pero la seguridad social, Matías. Sí, fíjate, yo creo que aquí haces una pregunta, bueno, propia de la agudeza de las que tú haces. Una pregunta fundamental. Yo creo que aquí tenemos una combinación de factores. A diferencia de la sociedad chilena, de la sociedad argentina y de otras sociedades, las mayorías dominicanas nunca contaron con un sistema de salud y con un sistema de pensiones ni de seguro de desempleo, ¿sí?, que les garantizara unos mínimos derechos. Nunca. Entonces, podemos decir que hay una relación bastante estrecha, o por lo menos evidente, entre sociedades a las cuales le arrebataron esos derechos y se los convirtieron en un negocio, y tiempo después que la propaganda pasó y la fantasía y llegaron los hechos, la gente se dio cuenta, concho, me engañaron, para no decir otro verbo que sería más dominicano, ¿verdad? Claro. Sí, me engañaron. Y lo que tenían mis padres, o lo que yo viví cuando yo era niño, o lo que me cuentan mis abuelos, era 1000 veces más digno y más decente y propio de una sociedad democrática y civilizada como esta. Eso yo creo que es importante. Y yo creo que en la sociedad dominicana se vendió en esa época mucho que Chile era lo mejor, que el caso chileno era lo máximo, que todos los países seguían el ejemplo. Claro, recuerda que fue la ola neoliberal, donde el Estado se retiraba, le entregaba todo lo que pudiese al lucro privado, y el FMI y el Banco Mundial y también el BID le metían préstamo condicionado a ese tipo de reforma porque representan esos intereses. Entonces hubo comunicadores, comunicadoras, aquí nos conocemos. Hay un artículo muy interesante que la gente debe leer, yo no lo conocía, en un periódico digital, La Hoja RD, que hace pocos días publicó quiénes eran los congresistas y los políticos en 2001 que votaron por este sistema y que no pueden decir que no sabían, porque los debates existieron y lo hicieron a propósito. Les recomiendo a la gente que lea eso, porque la memoria es muy importante. Esto no cayó del cielo. Entonces, pero para la gente es como que antes no hubo nada. Y a la gente le dijeron, mira, ahora tú vas a tener un carnet, que con eso tú vas a poder ir a cualquier lugar y decir que te atiendan. Recuérdate que este era el país, que todavía pasa, pero este era el país donde todavía en los años 90 aparecían bebés en los hospitales con los dedos comidos por la rata. Entonces, la gente no tenía sistema de pensiones, la gente no tenía sistema de salud, se les vendió como la panacea. Ahora, al mismo tiempo, la gente, por ejemplo, en el tema de pensiones, la gente todavía no ha llegado la hora en que la mayoría vea lo que les pasa, porque todavía faltan unos años.
de La quienes juventud están, a la cual te mencionaba. quienes ya llegaron a la edad de retiro o o a quienes le han dado su pensión por discapacidad o sobrevivencia, pero sobre todo a quien se la han rechazado, esa gente ya lo está viviendo, pero la mayoría no. Pero sí lo viven las personas cada vez que van al médico, cada vez que van al hospital y ven el hospital público destruido y ven que los servicios públicos se han deteriorado y ven que las aseguradoras, que las ARS engordan y engordan, se construyen edificios y sin embargo sus coberturas son cada vez más precarias. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que falta todavía que la gente entienda y que la gente diga, primero, hay unas empresas financieras que están ganando con mi sufrimiento y que están ganando con mi sufrimiento presente y mi sufrimiento futuro y el de mi familia. Claro. Y que este sistema no cayó del cielo, lo hicieron, lo pagaron, compraron los votos, quienes se están apropiando, lo han mantenido una clase política arrodillada por esos que están ganando, y que aunque ellos o sus padres no conocieron otro aquí, no es el único sistema posible, y que en la mayoría de países de América Latina no es el sistema, y que aunque le metamos el dinero que le metamos, este sistema no da. En Estados Unidos tú lo puedes ver. ¿Cuál ha sido el tema número uno en el debate electoral ahora? Cómo la gente se libera de las aseguradoras de salud. Claro. Y en Estados Unidos tú tienes el 16% del PIB dedicado a salud, pero el peor sistema de salud de los países desarrollados, porque aunque tú le metas el dinero que le metas, si la salud está en manos de unas administradoras que lucran de que tú no tengas salud, está fuñido por más dinero que le metas. Entonces, si la gente se da cuenta, estoy sufriendo, voy a sufrir, mi familia va a sufrir, hay gente que gana con esto, y no es el sistema, no es el único sistema posible, quizás va a tomar un poco más de tiempo, pero yo creo que, fíjate, me alegro de que hace 2 años no estábamos debatiendo como estamos debatiendo hoy. Claro, claro, toma tiempo, pero cada vez con mayor fortaleza, incidencia, vamos a lograrlo. ¿Pudiera ser también un tema para poner un poco más de presión en esos candidatos y candidatas, Matías? Seguro. Asunto del compromiso, ¿no?, que deben asumir frente a esta reforma. Fíjate, hoy en día no hay ningún candidato presidencial que haya propuesto una reforma integral que diga, aquí yo voy a armar un proyecto de ley, que desprivatice, desmercantilice la salud, las pensiones y tenga el famoso seguro de desempleo y lo convierta en lo que debe ser un sistema público para todos y para todas, donde todo el mundo tenga los mismos derechos conforme a sus aportes, conforme a su esfuerzo, conforme a su trabajo. Pero en primer lugar la dignidad humana, y que nadie gane dinero con la enfermedad, con la miseria, con la pobreza y con el sufrimiento de los dominicanos y las dominicanas. Y nadie ha dicho, yo tengo el proyecto, yo lo voy a presentar. ¿Por qué? Yo creo que ahí tenemos que hacernos la pregunta. Y por ejemplo, un muy buen ejercicio es decir, no le vamos a entregar más el voto a candidatos o candidatas que nos sigan proponiendo que van a buscar mejoras. Yo me tiré antes de ayer de nuevo el video completo de 3 horas de esa sesión del 4 de febrero de 2020. Cómo los congresistas de diferentes partidos, los y las, se felicitaban. Yo estoy tan contento de que de nuevo estamos haciendo algo para que esta ley mejore y no es la mejor, pero no es la ideal, pero es mejor que antes. Y claro, como ellos no tienen ese sistema de pensiones y como ellos no tienen el padecimiento que los dominicanos tienen cuando van a un hospital o a una farmacia, claro, para ellos. ¿Pero por qué? Porque dicen que le aumentan un porcentajito aquí, un porcentajito allá, porque ponen una frasecita
que queda bonita y creen que eso es un cambio. Yo creo que aquí tenemos que decir, a ver, queremos que en materias, y deberían haber otras que tú mencionabas, como lo que pasa con los salarios, Claro. en la salud, en las pensiones. Sí, no queremos más De parches, temas fundamentales por los no cuales queremos más micro reformas, ajustes, cosmético, maquillaje. Queremos candidatos y candidatas que nos digan, ¿saben qué? Aquí se va a hacer valer la Constitución y el derecho fundamental de la gente a la salud, a las pensiones, al trabajo digno, al salario digno, como un derecho fundamental y además como bienes y servicios sociales que deben ser públicos, empresarios, para los tenis, para los televisores, para la cerveza, para los refrescos, para las cosas que son mercadeables. Exacto, que son deseos, para los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales deben ser un bien social y deben ser administrados en función de la sociedad, no en función de lucro. Además, por favor, estamos hablando de grupos financieros. Matías, una pregunta. Hasta 450.000 millones de pesos en activo. De verdad que necesitan tener una FP y una ARS. Todavía necesitan más. Una burla. Matías, entonces, para no desconcentrarnos, deberíamos abandonar el debate sobre si entregar o no ese 30% a los trabajadores. Ese no es el debate en el cual deberíamos enfocarnos. Fíjate. A propósito del coronavirus, de toda la crisis, de las suspensiones laborales, las miles de personas que están desamparadas en este momento. Fíjate, lo primero que tú tienes es que saber que hemos llegado a donde llegamos porque hay una crisis y hay unos lineamientos desde la OMS que generan una parálisis económica, ¿sí? Pero la población dominicana no vive problemas económicos, problemas de hambre, problemas con sus pensiones, problemas con su salud, porque llegó el COVID. Los vive siempre, cotidianamente. Estos problemas se han agravado, porque entonces, ¿pero por qué? Porque, por ejemplo, cuando se permitió la suspensión, que está en el Código de Trabajo, tú no viste a ningún o a ninguna de la clase política diciendo, un momentito, como en España o en Argentina, pongámosle un freno, porque si no, si eso se utiliza, o sea, el COVID-19 no debió haber sido usado como muchas empresas, grandes empresas, para suspender gente. COVID-19 debió haber tenido un filtro. A ver, usted no tiene capacidad de pago, perfecto, pero usted tiene capacidad de pago. ¿Por qué usted va a suspender a sus trabajadores o a sus trabajadoras? ¿Tú no lo viste? Ese es el primer factor. Segundo factor, todas las medidas que se han ido tomando son parches. Fíjate que ahora, en el 5º mes de la pandemia, es que se está discutiendo darle 20.000 millones de pesos a las MIPYME y 5.000 pesitos a cada trabajador de la MIPYME en el fase 2. Estamos en el 5º mes. Medidas parches, inoportunas, tardías. Y entonces, claro, lo que ya es una sociedad que vive en permanente precariedad, se elevó con una pandemia, pero una pandemia que además no estuvo regulada por nadie, ni las medidas fueron planificadas y organizadas pensando en el bien común. Y claro, llegamos a esta situación en que la gente está desesperada y la gente dice, ¿con qué yo salgo adelante? Y ahí nosotros hemos propuesto 21 medidas. Por ejemplo, el Estado, entre los préstamos que ha tomado, a los que ahora se agregan 40.000 millones de pesos más prestados por las FP, o sea, prestados por nosotros mismos, porque no hemos dicho que el 77.5% del dinero nuestro, las FP lo colocan en deuda pública, es decir, su ganancia sale de nuestros propios impuestos, claro. Pero lo que hemos dicho es, el Estado está manejando más de 200.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué no se está discutiendo cómo a la gente, a las MIPYME, a los profesionales independientes, a los trabajadores formales, a los informales, a los hogares, a las familias, se les protege con más de 200.000 millones de pesos? No discuten eso. Entonces, claro, nos presentan como que la única opción en la bolita del mundo es meterle mano a los fondos de pensión o al sistema de pensiones. Pero además de eso, para colmo, no es a las ganancias de las FP, es a los fondos de la gente. Entonces nosotros hemos dicho,
apoyamos que se saque un bono de la seguridad social, equivalente al salario de quienes han perdido su salario. Pero ojo, que se capitalice recortando drásticamente las ganancias presentes y futuras de la AFP. Claro, o sea, no lesionando ni mutilando los poquitos fondos que la mayoría de la gente tiene, la inmensa mayoría. Eso es lo que hemos dicho. Y ese es el consenso entre los sindicatos, Matías. Entre los sindicatos, y te digo, 94 plataformas, coaliciones, centrales sindicales, organizaciones. Y además de eso, hemos dicho varias medidas más y, por supuesto, que se empiece a discutir ya una verdadera reforma que recupere para la nación, para la patria, para la gente, lo que hoy es un negocio de banqueros y de banqueras. De esas 21 recomendaciones, ¿cuáles han sido hasta el momento acogidas, comentadas, respondidas por el sector empresarial y las AFP? No te puedo responder sobre una sola. Es más, y además debo decir, si alguien lee el proyecto de ley ese del 30%, uno se pregunta, ¿de verdad el Congreso de la República, con todos los recursos técnicos, humanos, de infraestructura, todo lo que es abogados, etcétera, de verdad un proyecto que dice se le entregará a la gente el 30% sin decir cuánta gente es, cuánto dinero es, de dónde va a salir? Porque además a la gente le dicen el 30% y el video de Jonathan es súper claro, te muestra que los fonditos son así y que de ese fondito, o sea, la gente cree que el 30% como un número mágico. Si la mayoría de la gente lo que tiene son de 80 cotizaciones para abajo, la mayoría de la gente lo que tiene son 50.000, 60.000, 20.000, 10.000, le dan el 30% y a la inmensa mayoría, a la mayoría no le va a dar ni para un mes. Entonces le han vendido a la gente un espejismo, ¿pero por qué? Porque no le quieren, pero ¿por qué? Porque es más fácil vender eso y la gente está desesperada. Y de reenfocar el tema hacia donde verdaderamente... Es verdad, a donde sería justo y valiente. Ganancias, sí, claro. Ok, démosle a la gente, incluso hay un fondo que nosotros dijimos, el Fondo de Solidaridad Social, que ahora mismo no se usa mucho, usémoslo, pero que se capitalice rebajándole la ganancia y además que se empiece a discutir una reforma, porque además sería muy diferente el panorama si la clase política, los y las congresistas, le hubiesen puesto un freno y requisitos, vamos, por lo menos decentes a los desahucios, a los despidos y a las suspensiones. Pero además, si tuviéramos un seguro de desempleo, ¿y por qué no tenemos un seguro de desempleo que está en el artículo 50 de la ley? Porque la cúpula empresarial se negó en este país tenían plazo hasta 2003 para crearlo. Se han negado durante 20 años prácticamente a tenerlo. ¿Por qué? Porque Matías, imagínate que no tenemos salarios dignos y tenemos una amplia tasa de desocupación. Imagínate todo esto para la seguridad. Bueno, es muchísimo. Pero fíjate, es decir, quieren un mini seguro, pero además quieren que sea a costa de quitarle conquistas que ya la clase trabajadora tiene. Claro. Entonces, claro, así no. Pero pensemos por un momento, de verdad, si los más de 120.000 millones de pesos, que las AFP y las ARS se han llevado en ganancias y en gastos propios, que no son ni de salud ni de pensiones, hubiesen sido para servirle a la gente, tendríamos mejores pensiones, tendríamos mejores atenciones en salud y cobertura para la gente y posiblemente tendríamos un seguro de desempleo, quizás no un seguro de desempleo full con todo para una persona que gane 200.000 pesos, pero tendríamos un seguro de desempleo que por lo menos te permitiera afrontar contingencias. Un colchón, claro. Matías, sin embargo, lo que hemos tenido es a casi 4 millones de trabajadores y, ojo, el 98% de las empresas que también cotizan
son micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que hemos tenido es a millones de trabajadores y a más de 50.000 micro, pequeñas y medianas empresas engordando una empresa que ganan dinero a costa de nosotros por el solo hecho de administrar nuestro dinero. Claro. Tenemos que concluir en esta ocasión, Matías, porque ya nos excedimos con el tiempo disponible para esta semana. Queda la propuesta pública de que hagamos un tema con otros invitados. Bueno, será bajo estos términos, ¿no? De Sí, cada seguro. y que hagamos una conexión y grabemos la conversación para transmitirle así las cosas. Siempre de mucho valor, sin desperdicios, tus participaciones en cada una de las entregas y otras plataformas. Sabemos que has estado haciendo live a través de Instagram, webinars, muchas entrevistas, apariciones, y yo quiero invitarte a no descansar en ese sentido, a no anteponer las armas, a seguir colocando el ojo crítico y esas investigaciones de tanto valor que la sociedad debe revisar o al menos consultar cuando estén los temas en debate, para de esa forma, cuando opinen, tener un poquito más, ¿no?, de conciencia y de profundidad en lo que se diga. Gracias, Matías Bosch, por participar de esta conversación. Pronto nos volveremos a ver por aquí. Yo te agradezco muchísimo, agradezco siempre a ti y a lo que haces en el programa. Gracias por la invitación. Y a la gente, tenemos derecho, tenemos el dinero y lo ponemos con mucho sacrificio para tener una seguridad social, humana, digna y de calidad. Y solamente lo vamos a lograr, como tú dices, si nos empoderamos y luchamos por ella. Nada se logra en democracia y para los derechos de la gente si no es reivindicándolo, defendiéndolo y luchando por ellos. Así que esa es la invitación. Decimos que los derechos no se mendigan, se arrebatan, ¿no? Se lucha por ellos en Así la calle. mismo. Nada se regala. Nada viene regalado. Todo se gana luchando por ello. Después de la publicidad continuamos con Así las Cosas.